Saludos a todos, mi nombre es Ken Matute y sean bienvenidos a este segundo video acerca de la segunda ley de Newton, donde ahora trataremos acerca de la definición y el modelaje matemático pertenecientes a esta ley. Ahora, el objetivo de esta clase será primero definir la segunda ley de Newton y su diferencia con la primera ley que estudiamos previamente, y segundo, construir el modelaje matemático correspondiente a esta segunda ley de Newton. Bien, comencemos. Primero que nada vamos a establecer una separación entre lo que estudiamos de la primera ley y lo que corresponde actualmente a la segunda ley de Newton. Recordemos qué vimos acerca de la primera ley. En esta primera ley podemos definir con nuestras palabras que si un objeto se está moviendo y no hay ninguna fuerza neta dentro del sistema, el objeto se seguirá moviendo a velocidad constante o se puede quedar en reposo porque no hay una aceleración de por medio. Entonces, las características de este movimiento dentro de la primera ley conocemos que no hay presencia de fuerza neta o por ende la fuerza neta tiene un valor de 0. El objeto se mueve en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante y al tener la velocidad constante la aceleración es 0. Dentro de diagramas de cuerpo libre podemos identificar que el cuerpo no tenga ninguna fuerza ya que se encuentra en el espacio dentro del vacío o las fuerzas que está experimentando se anulen entre sí. Pero ¿qué ocurre en la segunda ley? El punto de partida va a ser que ahora sí vamos a tener un valor de fuerza neta. Este valor de fuerza neta va a ser diferente de 0. Si la fuerza neta tiene un valor diferente de 0, Newton percibió que la velocidad del objeto cambiará. Decimos que una fuerza neta produce una aceleración. Como podemos observar en el ejemplo A, que corresponde al equilibrio de fuerzas, como lo estudiamos en la primera ley de Newton, tenemos un disco sobre una superficie que no genera fricción, se mueve libremente a una velocidad constante, ya que no hay ninguna fuerza que se interponga en ese movimiento. Pero en el ejemplo B, ahora vamos a aplicar una fuerza neta constante en la misma dirección de la velocidad. Nos damos cuenta que, gracias a esa aparición de la fuerza neta, la velocidad va a ir incrementándose, y si la velocidad se incrementa es porque hay presencia de aceleración. Y en el ejemplo C es en la dirección contraria. Si aplicamos una fuerza neta en sentido contrario a la velocidad, nos damos cuenta que esta velocidad va a ir disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque ahora tiene una aceleración en sentido contrario. Nos podemos dar cuenta que existe una relación entre la fuerza neta y la aceleración en un cuerpo. Pero también la masa desempeña un papel muy importante en este movimiento. Newton reconoció que para una fuerza neta dada, cuanto más masivo sea el objeto, menor será su aceleración, como podemos apreciar en el ejemplo. En el ejemplo A tenemos que para una masa constante, si nosotros aplicamos una fuerza, por lo tanto una fuerza neta, el objeto se va a acelerar en la misma dirección de la fuerza neta. ¿Qué ocurre si duplicamos la fuerza en el ejemplo B? Para la misma masa, la aceleración se va a duplicar. Pero si la masa se duplica para la misma fuerza empleada en el ejemplo A, nos damos cuenta que no vamos a acelerar en la misma cantidad, vamos a acelerar la mitad. Ahora podemos darnos cuenta que existe una relación entre la masa, la fuerza y la aceleración. Esto lo podemos apreciar mejor dentro de un simulador. Este es el mismo simulador que utilizamos en el video anterior, pero visto desde la perspectiva del movimiento, ya no desde la fuerza neta. ¿Qué ocurre si una masa de 50 kilogramos yo le aplico una fuerza neta de 50 newtons? Eventualmente, como podemos observar, va a ir incrementando su rapidez a través del tiempo, ya que como ahora sí hay una fuerza neta en el sistema, va a existir por ende una aceleración. ¿Qué ocurre si dejo de aplicar esa fuerza? Como podemos observar, la rapidez va a permanecer constante ya que no hay fuerza neta, lo que corresponde a un equilibrio de fuerzas como estudiamos en la primera ley. Ahora apliquemos una fuerza en sentido contrario. Como estamos aplicando una fuerza en sentido contrario a la aplicada al inicio, estamos yendo en contra del movimiento, por lo tanto la rapidez va a ir disminuyendo por la existencia de una aceleración en contra. Llegará a cierto punto en el que se detenga y comience a incrementar de nuevo su rapidez en el sentido en el que aplicamos la fuerza. Esta es la relación que acabamos de mencionar sobre la fuerza, la masa y la aceleración. ¿Qué ocurriría entonces si ahora aplicamos la misma fuerza de 50 newtons para esa misma caja? Ya nos dimos cuenta que va a adquirir rapidez porque existe una aceleración. Pero si incrementamos la masa, en este caso la duplicamos, nos damos cuenta que la rapidez va a ir incrementando ahora menor que en el caso de que había una sola caja. Esto se debe a que ya no está acelerando de la misma manera que en el ejercicio anterior.
porque ahora tenemos dos masas en vez de uno. ¿Qué ocurre si ahora aplicamos una fuerza en el sentido contrario? Va a ir disminuyendo la rapidez, pero no de la misma forma que si fuera con una sola masa. Con una sola masa va a ir disminuyendo aún más rápido, ya que la aceleración se vuelve mayor. Si incrementamos la masa, disminuye lento. Eso nos hace dar cuenta de la relación que acabamos de mencionar entre fuerza, masa y aceleración, la que nos permitirá establecer el modelaje matemático. Entonces, vamos a establecer el modelo matemático para esta segunda ley de Newton. Tenemos tres variables fundamentales: la aceleración, la fuerza neta y la masa. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. Esto lo podemos modelar con la fórmula de la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas o fuerza neta dividido para la masa. ¿Por qué? ¿Por qué establecemos esta fórmula? La relación inversa y directamente proporcional no son complicadas. Simplemente hacemos análisis individuales. Para una masa constante, es decir, la masa no va a variar en este análisis, si la aceleración incrementa es porque la fuerza neta incrementó. ¿Qué ocurre para una fuerza constante? Para una fuerza neta constante, si la aceleración disminuyó es porque la masa aumentó. A esto se refiere una relación directa inversamente proporcional. Es una relación directa cuando si uno aumenta es porque el otro también aumenta. Relación inversamente proporcional es que uno disminuye porque el otro aumenta y viceversa. Por lo tanto, la fuerza neta para la aceleración tiene una relación directamente proporcional, mientras que la masa para la aceleración tiene una relación inversamente proporcional. Si despejamos la fuerza neta, vamos a tener la siguiente fórmula. La fuerza neta es igual al producto entre la masa y la aceleración del sistema. Ese es el modelaje matemático correspondiente para la segunda ley de Newton. Nos podemos dar cuenta que tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, siempre para donde apunte el vector fuerza, en esa misma dirección va a apuntar el vector aceleración. Ahora, ¿cómo desarrollamos ejercicios a través de esta segunda ley de Newton? Sigamos el mismo esquema del video anterior. Para la resolución de problemas, primero hay que conceptualizar. Vamos a establecer que ahora sí hay una fuerza neta en el sistema y que esta fuerza no tiene el valor de 0. Hacemos el respectivo análisis, que sigue siendo realizar el diagrama de cuerpo libre y establecer el marco de referencias. Vamos a ejecutar la solución y para esto, según la dirección en el marco de referencias que se encuentra en movimiento, aplicamos la fórmula. Es decir, si el objeto se mueve horizontalmente, aplicamos la fuerza neta en el eje horizontal. Si se mueve verticalmente, aplicamos la fuerza neta en el eje vertical. Esto se aprecia mejor gracias al diagrama de cuerpo libre. Y 4, evaluamos la respuesta, es decir, confirmamos que los resultados son consistentes. Ahora, a diferencia del ejercicio anterior, yo voy a plantear el ejercicio y van a resolverlo ustedes. Si una persona aplica una fuerza de 100 newtons sobre un sistema conformado por una caja y una nevera para empujarlos hacia su destino, como se muestra en la imagen, este sistema se moverá despreciando las características del suelo, es decir, que el suelo o las características que tenga la superficie no van a impedir el movimiento. Van a determinar dos cosas. Primero, la aceleración del sistema para esa fuerza aplicada y esa cantidad de masa. Y B, la aceleración inmediatamente después de que la persona deja de empujar el sistema. Ahí tienen que argumentar su respuesta. Ahí tienen que decir por qué es ese valor la aceleración, por qué no. Esto lo vamos a desarrollar en clase. Bien, entonces, ¿qué aprendimos en este video? Establecimos la relación que hay entre la primera y segunda ley de Newton. Descubrimos las interacciones que genera la fuerza neta sobre el objeto, como la aparición de una aceleración, y establecimos el modelo matemático correspondiente a la segunda ley de Newton. Y bien, con eso concluimos el video de hoy. Agradezco tu tiempo y atención. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.